Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar con Pinares. Hoy estamos con una compañía diferente, pero una personita que nunca nos ha acompañado en estos espacios, pero que para mí es muy significativo hoy que podamos aprender y conocer un poco más, ya que es uno de nuestros nuevos servicios, de una de las nuevas herramientas que tenemos para Pinares. Así que le damos la bienvenida a Laura. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Caro? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a este espacio. Este es un espacio que hemos construido para poderle explicar a una comunidad, a diferentes personas, sobre diferentes temas o diferentes especialidades que tenemos dentro de la clínica, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las diferentes formas de poder acceder a los servicios. Entonces, creo que hay que empezar preguntándote obviamente dónde estudiaste, cuánto tiempo llevas en Pinares, y ya después entramos un poquitico como a todo ese proceso de preguntas que para mí es bastante interesante. Así que cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Caro, yo soy trabajadora social de la Universidad de Antioquia. Estoy graduada desde hace 2 años, 3 años. 2, 3 años. 2, 3 años, ya no me acuerdo, tengo que comenzar a hacer cuentas. Y aquí en Clínica Pinares llevo 1 año y medio, principalmente ejerciendo como profe de yoga y ahorita desde hace un mes como trabajadora social. Antes de eso también había ejercido pues como en otros lugares como trabajadora social hasta que ingresé aquí como profe de yoga. Perfecto, entonces miren que para mí es súper interesante también todo ese cambio de rol, porque nos lleva a esa posibilidad también de ustedes ver que dentro de Pinares hay posibilidades de crecer, no solamente las personas que vienen a tener una atención y a ser atendidas por nuestro personal, sino que los mismos colaboradores de la clínica pues hacemos unos procesos también muy bonitos donde se valida y donde se valora mucho ese ser y esas profesiones que tenemos y toda esa parte académica. Bueno, Laura, para mí es súper importante empezar preguntándote ¿qué es el trabajo social? O sea, creo que es una de las cosas que todos escuchamos y es supremamente complejo el entender, el comprenderlo, en saber cuál es la diferencia entre trabajo social, la psicóloga, todo esto quiero saber un poquitico más y creo que todos por allá también están con la misma inquietud. Ok, Caro. Bueno, lo quiero delimitar a este trabajo social clínico porque digamos que el trabajo social es una rama muy amplia, tanto en términos disciplinares como de la capacidad de generar conocimiento, como en términos profesionales en cuanto a las posibles acciones. Normalmente siempre se piensa el trabajo social más aunado como a todo lo que tiene que ver con la pobreza o a trabajar con personas en general con mucha vulnerabilidad, con bajos recursos económicos, y eso tiene que ver mucho por el país en el cual estamos y pues las condiciones o el tipo de necesidades puntuales que tiene nuestro país. Aquí principalmente se ha enfocado hacia ello porque tenemos esa necesidad puntual, ¿cierto? Sin embargo, en el ámbito clínico es muy fuerte. En los hospitales siempre se escucha: tengo que ir donde la trabajadora social para que me ayude a que me bajen la cuota moderadora o que me ayude a conseguir el bus o el transporte para devolverme, la alimentación. Sí, eso se escucha bastante. Exacto, y siempre cuando se le nombra a alguien así, yo soy trabajadora social, usted es la que me ayuda en el hospital. Eso es como uno de los comentarios más comunes y tiene que ver con eso que te venía nombrando, pues como que ante esa necesidad normalmente se queda hasta ahí. Pero que es otro de los tipos de roles que cumplen, es decir, nosotros nos encargamos de ese enlace con la sociedad, por ejemplo, de un paciente. Entonces, ese enlace con la sociedad en muchas ocasiones implica encontrar, si es el caso, subsidios o tal vez no subsidios, encontrar otras instituciones que le puedan ayudar a esa persona en algo muy puntual, digamos un adulto mayor que tal vez lo que necesita no es un subsidio, sino que necesita a quien tener como cuidador, o que una institución que le esté acompañando en actividades con enfermeros, etcétera. Lo mismo sucede, digamos, en casos con mujeres que han sido maltratadas o con personas con algún tipo de discapacidad, y digamos que es lo más común que se encuentra. Ahora, cuando quitamos ese factor de esa necesidad económica o esa necesidad puntual de cualquier tipo de apoyo,
aparecen otras alternativas en este ámbito de la clínica Pinares, como es la salud mental, en donde decimos, bueno, hay mucho estigma alrededor de lo que implica la salud mental, hay muchas dificultades de las personas que padecen ansiedad o que tienen un trastorno bipolar, etcétera, en donde a veces cuesta regresar al trabajo, a las mismas familias, en donde tener entornos sociales o tener amigos es muy difícil porque hay un estigma sobre su enfermedad, en donde yo no puedo decir que estuve hospitalizado en una clínica psiquiátrica, en donde no van a entender que si yo me estoy alejando en ese instante es porque lo necesito. Entonces se trata mucho como de encontrar estrategias para poder regresar. Es decir, por ejemplo, si necesitamos crear una rutina con las personas, si necesitamos crear una estrategia para los acuerdos que les vamos a plantear a nuestros espacios laborales o a nuestras familias o nuestros amigos, o si por el contrario necesitamos encontrar otros espacios en los cuales estas personas socialicen. Porque aquí digamos que ya no está tanto el factor de no tengo la capacidad de asumir actividades o espacios a los cuales pueda ir, sino como cuáles son esos lugares y qué comportamientos o qué habilidades tengo que tener yo para poder regresar allí, que eso es muy muy importante pues como tenerlo presente. Entonces básicamente nuestro rol está muy en función como de ser ese puente entre el paciente y todo el entorno que lo rodea. O sea, más que todo es el paciente con su sociedad, o sea, cómo se va una vez a reincorporar, digámoslo así, a la vida laboral, a la vida familiar, a la parte del esparcimiento, de las actividades para hacer más allá de sus rutinas de vida o laborales, ¿cierto? Y volver como a hacer esa reconexión con la sociedad. Exacto. Y digamos que va mucho del caso a caso de cada persona, porque digamos que una de nuestras palabras claves es la red de apoyo. La red de apoyo, la red extensa de una persona. Entonces podemos tener casos en los cuales, digamos, una persona, un paciente, tiene una buena red de apoyo en cuanto a que tiene su familia, y la familia está pendiente, de pronto tiene amigos, y lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes para que esta persona genere algunos acuerdos o pueda ir volviendo poco a poco esas actividades. Como podemos tener otros casos en los cuales son personas que están completamente solas, asumen todo solos. Entonces lo que tú haces ahí es buscar esas redes externas, no tanto del subsidio, sino lugares, por ejemplo, donde prestan el servicio de durante todo el día, o actividades lúdicas o cursos. Eso es lo que más apoyas en ese proceso también al paciente. Exacto, y digamos entonces mirando también términos de afinidad, ¿qué lugares podemos encontrar para que comience a socializar poco a poco? Es que a mí me gusta la lectura. Bueno, encontremos clubes de lectura juntos, porque es mucho del acompañamiento, no es solamente la sugerencia, deberías de, sino yo te apoyo en ese proceso de búsqueda, vamos a encontrar de manera conjunta cuáles van a ser esos lugares, porque también es mucho como de cuál es el lugar que sí te va a posibilitar eso y cuál no te lo va a posibilitar. ¿Sí? Entonces, digamos que cómo podemos, o sea, el paciente llega a Pinares, empieza una hospitalización, trabajo social no ingresa inmediatamente, o sea, el trabajo social espera una estabilización del paciente de su sintomatología y posteriormente hace una asesoría, ¿cierto? Una ronda, una consulta. En esa consulta, en esa ronda, ¿cómo se direcciona esa consulta? ¿Qué preguntas? ¿Cómo es esa consulta de trabajo social? Listo, entonces en el momento en el cual hacemos esa primera ronda, surgen las preguntas alrededor de ese entorno de esa persona, es decir, comienzo a preguntar quién es tu familia, cómo está conformada, con qué personas convives, qué tal es ese vínculo con esas personas, te comunicas constantemente o no, sientes que son una red de apoyo para ti o no. También, por ejemplo, preguntar qué otras actividades o otros entornos hacia afuera comparten. Entonces, si de pronto, por ejemplo, hacen parte de la iglesia y de qué iglesia, si asisten a los espacios, digamos, de su iglesia como tal, que a veces no es solamente como ir al culto o a la misa o al momento ritual religioso, sino que muchas veces hay grupos de oración o hay grupos que se encargan de ir a ayudar a otros lugares, entonces sí también pertenecen a este tipo de grupos. También nos encargamos de preguntar si participan de algún otro espacio comunitario,
si ya tienen actividades preestablecidas, si digamos van al gimnasio, o toman arte o hacen algún tipo de clase, cuál es su ámbito laboral, si hay alguna, porque digamos que tenemos todos los tipos de casos, quien está aquí y que es una persona que elabora y que es funcional. Ajá, y digamos que se encarga de sus propios ingresos, como hay otros casos en los cuales no, entonces saber realmente de dónde provienen esos ingresos, más como ni cuánto ni nada de eso, sino como de quién asumiría algo en caso tal de que vayamos a remitir y se requiera algún tipo de... O cuáles son las posibilidades económicas para poder saber en qué se puede acceder a través o de la EPS o de la caja de compensación, que las cajas de compensaciones también tienen, si son personas que elaboran, tienen muchos programas que pueden ser pues de gran ayuda de acuerdo también a la edad, o ya si son personas que no tienen EPS, que tienen un plan ahí diferente, o personas extranjeras, pues también, que ahorita hablaremos un poquitico del paciente extranjero, cómo se puede enfocar, ¿cierto? Porque realmente sí hay muchos programas que las cajas de compensación tienen, y las EPS o los municipios también tienen muchísimos programas que realmente uno que no está muy metido en el cuento, pues no se da cuenta, y es la forma que uno tiene como para acceder que más otras cosas se pueden tener. Bueno, entonces, hacer esa primera valoración. Amigos, y muy importante, red de amigos, siempre, porque pues normalmente... ¿En qué consulta pues uno mete a los amigos, no? Entonces también amigos. Sí, porque eso depende, por ejemplo, qué tanto va a poder socializar o no. Por ejemplo, una persona con una ansiedad social, necesitamos si tiene amigos o no. Porque en muchos casos, y yo creo que lo hemos visto, aquí hay pacientes que no los traen los familiares, los traen amigos. Cierto. Entonces realmente es muy importante porque los amigos siempre son una fuente, no, una red de apoyo fundamental. Y lo que llamamos la familia extensa, es decir, lo que sale de mi núcleo familiar. Papás, abuelos, tíos, primos, toda la familia, cualquier persona que pueda generar algún tipo de apoyo necesario para ese paciente. Implica en general entender justamente que todas las personas no tienen los mismos contextos sociales. Hay personas a las cuales podremos pensar que su red de apoyo sí va a ser su papá, su mamá o su esposa, si es ya el caso, sus hijos, como para otros van a ser sobrinos. Y hemos tenido muchos casos de ese estilo en donde realmente es la tía que se quedó sola y ya se jubiló, ya se pensionó, está bajo esa condición, y quien está pendiente es un sobrino o es un hermano. Entonces es muy importante literalmente todas las posibles redes de apoyo, porque a veces necesitamos ir generando ese compartir con otras personas y saber quiénes son esos amigos. Voy a poner un caso, las personas con consumo. Es muy importante saber quiénes son los amigos y dónde comparte con esos amigos, a qué actividades son las que accede. Si lo que sale a hacer normalmente es ir al cine, ir a comer, o si lo que hace es ir cada fin de semana a tomar o a consumir algo o a un casino, ¿sí? Entonces por eso es como tan importante saber literalmente dentro de esta primera ronda cuáles son todos los tipos de vínculos que esta persona genera. Pero entonces ahí entramos a un punto creo que álgido, y es cómo logras explicarle a un paciente, por ejemplo, consumidor, y yo creo que esa es la pregunta que hacen todas las mamás, ¿cómo hago para que ese chico que quiere hacer un proceso y que viene a hacer un proceso y que lo logra, cómo le explicamos que esos amigos que él nos está contando, que no es para cines ni para salir a comer, sino que esos son esos amigos que son del fin de semana, de los que me están llevando por otro camino, o que son los que me llevan al casino, que son los que me prestan la plata para irme para el casino? ¿Cómo hacemos y cómo logras hacer ese enlace y esa explicación? Porque obviamente es muy claro, Laura lo que hace no es la parte de psicoterapia, o sea, para eso tenemos el psicólogo, para eso tenemos la terapia de familia, todas estas otras cosas, y que por eso es muy importante, y para mí era muy chévere poderlos traer a Laura y explicarles este proceso. ¿Cómo se hace esa intervención en ese momento? Pues porque sí pues es que son mis amigos desde hace 10 años, y cómo llega y me dice que me tengo que dejar mis amiguitos, pues no, es que yo no voy a consumir, es que yo no tengo por qué. ¿Cómo haces esa parte? Bueno, muy importante eso, Cari, es que yo no entro con juicios, yo simplemente pregunto quiénes son tus amigos y escucho, identifico qué es lo que me están nombrando, y yo no le digo literalmente, tú no puedes volver a ver a esos amigos,
porque eso sería entrar a ser como la mamá, como esa persona que quiere imponer ciertas cosas, ¿cierto? No, es más como de, ¿y qué tal si comenzamos a realizar otros espacios? ¿Qué tal si entonces comenzamos a proponerte que cada 8 días no te vayas para ese lugar, sino que qué tal si intentamos, si de pronto esa persona me dice, dentro de estas preguntas de qué le llama la atención, que le gusta la música, entonces, ¿y qué tal si comenzamos en unas clases de piano y comienzas a conocer personas en esas clases de piano? Deben ser grupales estas clases. ¿Y qué tal si de pronto entonces comenzamos a ir a un club de lectura, si es que le llama la atención la lectura de un tema específico? Y allí conoces otras personas. Es más comenzar a generar alternativas y digamos que poco a poco ir nombrando, necesitamos ir haciendo una transición de conocer otras personas, de encontrar otros espacios de interacción, más por la interacción, digamos que en este caso yo no me voy a preocupar por si va a ser bueno en esa habilidad, porque va a desarrollar cierta capacidad, porque eso es algo ya más de terapia ocupacional, sino porque allí esta persona pueda encontrar otras personas que conozca, otros espacios de socialización. Entonces no es como de, usted no puede volver a salir con esos amigos, sino como de, ¿qué tal si hacemos esto otro, teniendo presente como para que eso vaya cambiando ese gusto por una acción y se vuelva otro gusto diferente que me genere y me lleve a hacer algo diferente, ¿cierto? Exacto, porque es que a veces pasa algo con el consumo y es que pretendemos que esa persona, aparte de que va a dejar de consumir, de la nada esa misma persona encuentre una motivación distinta y encuentre otros lugares distintos. Y que cambie amigos, que cambie sus trabajos, o sea, muchas veces eso es, yo lo hablaba hace poquito de por ejemplo, esos pacientes que son consumidores y que su trabajo es trabajar, por ejemplo, que valga la redundancia, es en un bar. O sea, y esa es la fuente de ingreso y de trabajo. Entonces, ¿cómo hago para que ese paciente que tiene que seguir trabajando claramente, ¿sí? O que tiene, su familia maneja una licorera, ¿cómo hacen para que ese estilo de vida que es muy difícil cambiar y decirles, vengan, les voy a dar otro trabajo que los va a volver? No, o sea, es buscar herramientas y estrategias que los lleve a evitar el consumo durante esos periodos de trabajo y salir, digamos, por ejemplo, del trabajo a hacer ejercicio, por ejemplo. Exacto, es justamente eso, como encontrar esos otros lugares, esas otras formas. Ahora, muy importante, depende mucho también de la disposición y de la fuerza de voluntad de cada persona. Porque si bien yo estoy en ese proceso de, ven, vamos a encontrar el lugar, vamos a hacer el proceso de inscripción, vamos a generar la conexión. O sea, tú haces toda esa parte de ayudarles a hacer todo ese proceso. No literalmente te voy a llevar de la mano a inscribirte, pero sí como que, bueno, queremos es música, listo, mira, encontré tú dónde vives, vale, hice este rastreo y me encontré esto es con estas opciones grupales, estas opciones individuales y literalmente encargarme de hacer todo el proceso de búsqueda. Por eso es como que el acompañamiento no se queda solamente en el instante en el que estoy con el paciente, sino que después de que estuve con el paciente, bueno, quedamos con esta persona que va a hacer esto y esto y esto, o va a ir a estos lugares. Entonces Laura se pone en la función, igual que se le pone la tarea al paciente, ¿sí? Es muy importante, o sea, lo hacemos de manera conjunta. Yo te apoyo haciendo una búsqueda, pero tú también debes hacer tu propia búsqueda para ir generando un poco de independencia, que también a veces es una situación que se presenta. Es decir, mira, encontré esto, por lo que te decía, para mí es muy importante saber cuál es la institución y qué es lo que ofrece esa institución, si realmente va a estar acorde a las necesidades puntuales de cada uno. Y ya ahí sí, mira, aquí tienes todo para que vayas y te inscribas. Este es el lugar, ya quedamos de acuerdo ambos, vamos a hacerlo así. Pero depende mucho también de la voluntad de cada persona, porque si bien yo hago hasta ese punto, no me encargo pues como de ir de la todos manito. Todos los días a llevarlo a la clase. Exacto. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, Lau, listo, tú al principio decías que eras de la parte clínica, ¿cierto? Y me parece súper importante porque nos ayuda como cuando los pacientes pasan por un proceso de hospitalización, normalmente tienen su vida hecha desastre, ¿cierto? O sea, porque llegar ya al punto de hospitalización en muchos casos, que no debería decir así, es porque ya está todo muy, muy descuadrado. Ya no estoy yendo al trabajo, ya mi vida familiar está un poco desajustada, bueno, hay muchas cosas alrededor que afectan ese proceso de hospitalización, ¿sí? Haces toda esa intervención, haces esa parte pues de apoyar y de crear como un plan. Yo pienso que eso es como hacer un plan más allá de medicamentos que te dan. Aquí te damos el pictograma pues que llamamos para que te explicamos los medicamentos, y siento que lo que hace Laura y lo que he visto que hace Laura es como dar
como esa herramienta para salir, como Exacto. para arrancar, que ese es el que creo que la mayoría de los pacientes y una de las cosas que nos decían en los podcasts que hemos estado grabando, que para que los vean, la cuñita, es que la mayoría de los pacientes sienten mucho miedo de salir, porque obviamente están en un espacio cuidado, controlado, todo, entonces ese salir es un poco complejo. Pero ese acompañamiento que tú haces va más allá de ese momento, o sea, por ejemplo, alguien que nos está viendo dice, ay no, yo que siento que ese muchacho está perdido y no tiene nada como que hacer, no tiene como un camino, no está enfermo, no tiene ninguna condición, pero yo siento que no tiene una red, no tiene nada, o ya estuvo en Pinares, estuvo súper bien, pero lo siento como que no siguió avanzando. Las sesiones de trabajo social pueden continuar, o sea, o solamente tú te enfocaste en lo ámbito clínico y no más. ¿Cómo es esa parte ahí? Ok, sí, tienen continuidad, tanto para quien ya está hospitalizado como para quien no, porque es mucho como de poder hacerle seguimiento. Lastimosamente la mayoría de los seres humanos funcionamos a partir de tengo que cumplir a, tengo que Sí. estar pendiente de, entonces justamente es como vamos a revisar cada cierta cantidad de tiempo cómo te está yendo con ese plan y si necesitamos hacer reajustes, porque en todo, sobre todo en la vida cotidiana, tenemos que hacer reajustes. Podemos planear todo lo que queramos, pero nos damos cuenta es en la marcha si necesitamos cambiar algo o no. Entonces eso es muy importante y claramente también está dispuesto para las personas que están afuera y tal vez aunque no están al punto de una hospitalización, pero sí necesitan mirar cómo está esa red de apoyo, mirar por ejemplo si hay que hacer algún ajuste dentro de la convivencia familiar específico. No se trata de voy a tratar un problema puntual y cómo vamos a resolver ese conflicto familiar, sino que a veces surgen cositas muy puntuales como de es que mi mamá no ha podido entender qué implica tener ansiedad. Y es simplemente sentarse a explicarle a la mamá qué implica tener ansiedad, o también explicarle al paciente, ven, es que debes entender que esa persona no sabe, entonces tienes que entender o aprender cómo lo vas a comunicar, para que encuentren como un punto de encuentro de cómo vamos a manejar este tipo de situaciones. Y de ahí remitir a terapia de familia si es necesario. Exacto, y remitir a terapia de familia si es necesario, si ya estamos viendo que en serio es una situación muy álgida, decir como, ven, no, ustedes necesitan en medio de una terapia resolver ese conflicto, porque claramente ya no se convirtió en una pequeña situación, sino que es un conflicto que se está extendiendo a muchos más ámbitos. Y muchas veces también tiene que ver con ciertas habilidades o con ciertas cosas que necesitamos aprender en términos sociales. Por ejemplo, decías ahorita, es que ese muchacho está muy desorientado. Entonces, muy como en el colegio, un poco de orientación vocacional, un poco de pensarnos cómo va a ser ese proyecto de vida, y no tanto como de, venga, pensémonos, usted cómo se ve en 5 años, usted cómo se ve en 10 años, sino como, venga, vamos a lo puntual, vamos a coger herramientas, listo, vamos a aprender cómo se planea un día, vamos a aprender o identificar qué habilidades y qué intereses tenemos. Entonces, cómo juntamos esa orientación de lo que yo quiero hacer, pero también de yo en qué puedo desempeñarme. Vamos a identificar entonces de pronto si queremos estar en el país o no, que eso también a veces es algo importante. Si mi proyección no está aquí, sino que está en otro lugar. Si el centro de mi vida está en una profesión o el centro de mi vida está en poder compartir mi vida con otra persona. Se trata mucho como de ese acompañamiento personal, digamos si ese es el caso. También en muchas ocasiones voy a nombrar aquí todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres o las mujeres que están viviendo toda una situación. Se trata mucho de un acompañamiento, digamos, pedagógico, en cuanto a que vamos a aprender a identificar cuáles son los tipos de violencia, vamos a aprender a identificar entonces cuáles son los patrones que llevan este tipo de personas que son violentas, vamos a entender qué rutas de apoyo vamos a tener, cuáles son los sistemas de alerta que debemos generar, cuáles son los límites que yo tengo que establecer, porque aquí ya no se trata como de una psicoterapia de cómo me siento yo y cómo gestiono mis emociones frente a eso, sino de eso es un hecho puntual que socialmente sucede, o sea, sí, no hay que esconderlo. ¿Cómo entonces? El hecho de no esconderlo no quiere decir que no esté pasando, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo
de ese tipo de situaciones. Entonces, como que muchas veces es también de ese tipo de habilidades. Ay, es que a mí lo que me cuesta es iniciar una conversación, es que a mí lo que me cuesta es no sé qué. Entonces, a veces es como este tipo de habilidades más desde la enseñanza. Bueno, yo tengo que mejorar mi comunicación. Vale, vamos entonces a hacer como una especie de taller para generar, aprender cómo es que me puedo comunicar. Entonces a veces ese acompañamiento va más allá del ámbito clínico porque a veces identificamos que una persona necesita literalmente una clase literal, si se quiere nombrar así, en la cual se trate un tema puntual, pues como una habilidad puntual y se aborda desde un poco más desde una educación vivencial, no tanto desde algo magistral y venga le hace esto, sino de vamos a hacerlo a partir de actividades, vamos a generar, pues, y eso es algo que sí es muy fuerte de la formación, somos mucho de pedagogía social, entonces, ¿cómo genero una estrategia, una forma de aprendizaje que me permita que esta persona entienda, ya sea cómo estructurar su día y cómo planear su vida, o cómo comunicarse de una mejor manera, o digamos en este otro caso que yo nombraba de violencias, cómo entender todas esas violencias? Ok, bueno, creo que no nos podemos olvidar de lo que hablábamos sobre el paciente extranjero. Nosotros tenemos una gran población de pacientes extranjeros y por supuesto esto también lo ven en diferentes países y uno de los pacientes que hemos estado empezando también con todas las intervenciones han sido pacientes de otros países. Y si hablamos de que tú haces toda una búsqueda, toda una red, todo este proceso de apoyar, ¿cómo haces esa intervención en otro país? Ok, importante lo que estás nombrando de paciente extranjero porque tenemos dos casos, paciente extranjero que regresa a su país y paciente extranjero que desea quedarse en Colombia. Casi todos se enamoran de Colombia. Sí, y quieren mantener cercanía por el tratamiento, por muchas otras razones. Entonces, para el paciente que regresa a su país, generamos esa estructura y así como te decía, hago el rastreo, me encargo de hacer esa búsqueda por internet y de sugerirle a la persona. Y hay mucho apoyo también con la familia, que la familia pueda estar pendiente de si esta persona sí lo está realizando o no, qué otras actividades o qué otras estrategias podemos encontrar. Tú me puedes apoyar con una búsqueda mucho más específica porque de pronto a veces por redes sociales o por internet no se puede encontrar suficiente. Y mucho como desde ahí. Y mantenemos el contacto mediante videollamada. O sea que las sesiones se pueden hacer a través de videollamadas. O sea, Sí. puedes seguir teniendo citas de personas que vivan en el extranjero, que digan esto me pareció súper chévere, yo quiero apoyo, ayuda de Laura, vení, contame, y tener una sesión contigo, entonces a través de la virtualidad también. Sí, también entonces mantenemos esa opción de la virtualidad y con los pacientes que desean quedarse acá, literalmente se activa todo lo que es generar una red de apoyo, generar una nueva estructura de vida, porque implica cambiar de cultura, porque implica encontrar actividades que realicen acá, en un país en el que no conocen la mayoría de las veces, implica decir, ahí sí deberías vivir o aquí no deberías vivir, este no es el mejor lugar para que tú estés, o este sí es el mejor lugar en el cual podrías estar. Vamos a estar pendientes de que si estés viniendo igual entonces a Hospital Día o a otro tipo de actividades. Ya se trata mucho como de qué es lo que deseas por quedarte acá en Colombia, cuál es la motivación que te hace quedarte aquí, y entonces vamos a encontrar esas actividades, esos espacios en los cuales te vas a quedar, y más teniendo en cuenta que eres una persona extranjera, algo donde no haya un choque cultural muy fuerte, pero que tampoco pues como que hayan muchas dificultades para esa persona. Y respecto a la parte religiosa, también se puede moldear y modificar. Nosotros tenemos una población y hemos tenido bastante personas de comunidad musulmana, comunidades judías, que obviamente sus creencias y sus rituales y toda esta parte social es muy diferente a la nuestra, ¿cierto? Desde la forma en cómo se visten, desde sus rituales estrictos, fines de semana, todo eso, también hace parte de ese proceso que tú haces e incorporas. Sí, muy importante, y ahora que lo nombras, implica incluso no solamente con el paciente extranjero, sino con las personas que vienen de otras regiones del país. Porque no va a ser lo mismo que yo le diga, como tú lo estás nombrando, a alguien que tiene que guardar el sábado, vamos a realizar actividades el fin de semana, o las vamos a realizar en semana. Entonces, claro que ese tipo de cosas son importantes, por eso también la pregunta en medio de este primer espacio, por cuál es tu sistema de creencias.
o si hay actividades o asuntos culturales que tengas presente. Digamos, si es un paciente extranjero que se quiere quedar, musulmán, judío o de cualquier otro tipo de religión, también se encarga de encontrar estos lugares en los cuales puedan mantener como todos sus rituales, o en donde también puedan ir pues como a las ceremonias, digamos, y a los cultos, pues los lugares de cultos, pues donde como toda esa red de religioso. Uh-huh. Nosotros tenemos hasta nuestros proveedores de la parte de alimentación, Uh-huh. que han sido valorados y calificados por personas de la misma religión, que nos dicen, venga, si este lugar es adecuado, no, este lugar ni se les ocurra, no, este lugar es el correcto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces creo que eso también hace un complemento dentro de toda esa atención. Ese trabajo multidisciplinario, no interdisciplinario, porque interdisciplinario es cada uno solito, sino multidisciplinario, que hacemos en Pinares, porque el hecho de la llegada de Laura a nuestro equipo como trabajadora social es muy importante, porque es un valor agregado más de nuestra atención, ¿cierto? Entonces ya no solamente es un psicólogo ni un psiquiatra, sino que ella es el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, la terapia de familia, el médico general. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? ¿Cómo ha sido ese trabajo para poder? Y creo que al principio costaba un poco diferenciar y hacer venga, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el otro? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? Si realmente vale la pena y si está muy bien delimitado o no. Sí, la verdad sí está muy bien delimitado, y creo que hasta el momento se ha venido dando muy bien ese trabajo en conjunto. Digamos que hay dos maneras en las cuales hemos venido trabajando, y es como, bueno, yo identifico, por ejemplo, desde las clases de yoga, como porque esta persona necesita este acompañamiento, o los psicólogos, normalmente son los psicólogos más que los psiquiatras, dicen, Lau, mira, en consulta con este paciente me di cuenta que esto y esto y esto, necesito por favor que me apoyes, porque necesito una red de apoyo de esta persona cuando salga. Esta persona está teniendo estas dificultades, está teniendo esta situación, entonces necesito porfa que me ayudes desde este lugar. Y de hecho ha sido una muy buena estrategia, porque a veces en consulta a ellos no les queda tan fácil saber si es necesario remitir a terapia de familia o no. Y en este mes que llevamos ya hemos tenido varios pacientes que es como, ven, necesitamos sí o sí remitir, porque como yo ya hago preguntas tan puntuales por tu núcleo familiar, por cómo es ese vínculo, qué también te estás llevando o no, y muchas veces aparecen cosas que, digamos, yo digo, me permite esa doble relación, por ejemplo, con terapeuta y con psicólogo. Al psicólogo decirle, mira, no sé si te habías dado cuenta, pero este foco de ansiedad de esta persona está muy relacionado con este familiar. Entonces sería bueno que lo tengan presente dentro de la consulta. Y tanto para terapeuta de familia, decirle como, necesitamos que esta persona tenga terapia de familia con ese familiar en específico. Porque a veces, esto es lo que está pasando. Exacto, porque a veces sucedía y era más como que a los pacientes se les remitía terapia de familia, pero era como a toda la familia, y después de pronto ahí se daban cuenta que tal vez no era para toda la familia, que el conflicto está puntualmente entre un hermano y un papá, o entre tal persona y tal persona, y no es necesario implicar a toda la familia, o al menos no inicialmente. Entonces, eso ha sido una de las formas en las cuales nos hemos podido como enganchar muy bien a la hora de trabajar entre profesionales. Y como te lo decía, también como el que ellos perciben y dicen, Lau, no, es que es esto literalmente lo que está pasando con este paciente. Entonces ha sido una de las mejores estrategias. Con psiquiatras también han habido momentos en los cuales dicen como, yo creo que sí va a ser necesario, pero digamos que muchas veces como están un poco más en la medicación y no tanto en esa parte interna que está viviendo la persona, no siempre hay conocimiento de si es necesario o no. Bueno, Laura, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Si tienen algunas preguntas para hacerle a nuestra trabajadora social de diferentes temas que ustedes quieran de pronto indagar, por supuesto esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, y podremos tener otro webinar con Laura para terminar de hacer todo este montón de preguntas que quizás ustedes también pueden haber quedado con ellas. A todos los invitamos a que si desean consultar con Laura, está disponible la consulta externa con ella para poder acceder a esta atención y a este acompañamiento que realmente
me parece supremamente valioso para muchas personas, para aquellos jubilados que después de esa parte laboral de tantos años quedan como sin un suelo. O sea, por eso pienso que es importante aclarar que no solamente es aquel que tiene una enfermedad mental, que esto genera antes un proceso de salud mental, ¿sí? Para poder generar una tranquilidad en el ser y en su familia. Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lau, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Darles un último mensaje a todos, y yo, para terminar, recordarles y nuevamente la cuñita de los podcasts de más historias más allá de un diagnóstico, que están en Spotify y en YouTube. Historias hermosas de personas que han querido abrir sus corazones respecto a sus vidas y a sus procesos de salud. A partir del martes, nuevos episodios llenos y cargados de bonitos momentos y bonitos recuerdos. Así que a todos bienvenidos, y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Entonces, Lau, ahí tienes la cámara para el despido de todas las personas y que quieran consultar. Bueno, muchas gracias, Caro, por haberme invitado pues como a este espacio para hablar un poco más de este nuevo servicio que tenemos dentro de la clínica, y como decías, hacer esa invitación para quienes sientan que pueden necesitarlo, o que un familiar o una persona cercana puede necesitarlo. También pues como venir y hacer esa solicitud de esta consulta, porque básicamente, como lo dijiste, pues es una opción de salud mental, es una opción para que todo lo que incluye nuestra salud mental lo podamos ir acompañando, lo podamos ir de alguna manera armonizando, estabilizando. Entonces esa es como la invitación a que si identifican esa necesidad, se acerquen y sepan que aquí estamos con toda la disposición para acompañarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau, muchas gracias a todos, que estén muy bien, y esperen un próximo webinar con Pinares. Chao, chao.